Hola a todos. Hoy es lunes, 3 de noviembre de 2025, y nuestro amigo está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias por invitarme de nuevo a tu canal. Carl, quiero empezar centrándome en lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero antes de llegar a eso, tuvimos al embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado a Siria, hablando sobre cómo encontrar algún tipo de solución para los países alrededor de Israel, sobre cómo deberían comportarse con respecto a Israel. Esto es lo que dijo. Nuestra recomendación es que los países que limitan con Israel deben alcanzar una resolución fronteriza. Israel ha sido muy claro en que después del 7 de octubre, cualquier amenaza a esa frontera no estará limitada por la línea azul, la línea verde o la línea roja. Quieren normalización, un tratado y un acuerdo de límites, y lo harán cumplir en sus propios términos. El consejo es que si compartes frontera con Israel, el primer paso, en lugar de pensar que ibas a atacar mismo, es alinearte con ellos. Sí, solo un recordatorio. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Se me olvidó decirlo. Coronel, al observar a Israel hoy, ¿cree que la solución que nos propuso Tom Brock sobre Israel va a funcionar, teniendo en cuenta el comportamiento de Israel durante tanto tiempo? Bueno, en realidad es una cuestión legal, porque el problema que comenzó el mismo día en que se creó Israel, e incluso el día anterior, para ser precisos, el 13 de mayo de 1948, es que el comité que decidió la creación del Estado de Israel optó por no definir las fronteras del futuro Estado. Desde entonces, Israel no ha tenido fronteras oficiales. Las fronteras que vemos en los mapas comunes son lo que llamamos la línea verde, que en realidad es la línea de alto el fuego establecida en 1949. Tendemos a referirnos a ella como las fronteras del 4 de junio de 1967, porque eran las fronteras vigentes justo antes de la Guerra de los 6 días. Pero lo cierto es que la línea verde es solo una línea de alto el fuego. Así que no se trata de una frontera internacional, y eso es muy importante de entender. Ahora bien, las fronteras de Israel nunca han sido definidas, como he dicho. La ONU ha solicitado en muchas ocasiones que Israel defina legalmente esas fronteras, pero Israel siempre se ha negado. La razón de ello es política. Israel fue creado por una facción del Likud que provenía del llamado movimiento sionista revisionista. Esa es la misma facción que forma parte del Likud al que pertenece hoy Benjamin Netanyahu. Y esta facción, la llamada facción revisionista, ¿por qué se llama revisionista? Porque esos sionistas pidieron al Reino Unido que revisara su decisión de entregar Transjordania, que hoy se llama Jordania, a la tribu hachemita. A principios de la década de 1920, los hachemíes fueron expulsados de Arabia Saudí y se quedaron sin territorio. En ese momento, el Reino Unido tenía el mandato de administrar Palestina y entregó Transjordania a los hachemíes. Así fue, de hecho, como se creó Jordania. Pero esto nunca siguió ningún proceso democrático en absoluto. Fue una decisión tajante del Reino Unido. Ahora bien, los sionistas siempre han afirmado que toda Palestina debería pertenecerles, y eso también incluye Transjordania. Incluye además la Cisjordania, también llamada Cisjordania, que se encuentra en la orilla occidental del río Jordán y solía formar parte de Palestina. Ahora, hoy en día, estos territorios, incluidos Gaza y Jerusalén, son considerados oficialmente por la ONU como territorio palestino ocupado. Pero volviendo a los revisionistas, estos revisionistas querían que el Reino Unido revisara su política hacia Transjordania. Por esa razón, cuando los mismos sionistas revisionistas, entre ellos David Ben-Gurión, llegaron al poder, decidieron no definir la frontera con la idea de que en algún momento recuperarían toda Palestina para sí mismos.
Y esa es la razón por la que Israel siempre se ha negado a definir sus fronteras. El caso es que en los últimos 80 años aproximadamente, Israel ha desplazado esa línea, particularmente en el Líbano y en el Golán, por ejemplo. In Lebanon and in the Golan, for instance, they changed the path. Cambiaron el trazado de la frontera porque el Líbano no ha sido capaz de proteger su propia soberanía, su propio territorio. Por esa razón, los israelíes aprovecharon la situación y movieron la frontera para obtener, diría yo, una ventaja geográfica. Por ejemplo, controlar algunas alturas y zonas como el Golán, que era un lugar ideal para establecerse. Y es allí, en los altos del Golán, si vas al norte del Golán, donde se encuentra una de las mayores estaciones de inteligencia de señales de los israelíes. Desde esa posición pueden vigilar el panorama electrónico, por así decirlo, de gran parte de Siria, Líbano y probablemente más allá. Así que en ese sentido, los israelíes también han cambiado la ubicación. And the Israelis have also changed the location. For instance, when we talk about Por ejemplo, cuando hablamos del problema fronterizo con el Líbano, solíamos referirnos a la zona de las granjas de Sheba, que está cerca del Golán. Solía ser un territorio que pertenecía a Siria, y Siria se lo cedió al Líbano. Pero en 1982, cuando Israel invadió el Líbano, tomó esta zona y nunca se la devolvió al Líbano. Esa es la más grande. Pero si miras a lo largo de la frontera, si tienes un mapa lo bastante preciso, verás que no hay una sola frontera que vaya desde el mar Mediterráneo hasta los altos del Golán. Hay varias fronteras que se cruzan entre sí y cosas por el estilo. you have several borders that cross each other and things like this. You have the border that had been Tienes la frontera que fue definida por los franceses, porque Líbano, bueno, sabes que Palestina estaba bajo el mandato británico, pero Líbano y Siria estaban bajo el mandato francés. Cuando estuvieron allí en la década de 1920, marcaron la frontera. Así que tienes esta primera frontera, que fue, de hecho, la verdadera. Luego tienes la frontera que Israel definió por sí misma, la línea verde que se estableció en 1949. Y después movieron la frontera aquí y allá, a veces no mucho, pero lo suficiente como para que fuera un cambio, digamos, una vulneración de la soberanía del Líbano. let's say, infringement in the sovereignty of Lebanon. And you have those changes that have been made. Y luego están esos cambios que se hicieron en 1982. Después tienes una tercera línea, que se desvía un poco de la israelí, esa es la establecida por la ONU, la llamada línea azul, definida para crear una especie de, digamos, zona de amortiguamiento. Es extremadamente pequeña, por cierto. Todos esos pequeños incidentes, quizá recuerdes, por ejemplo, en 2006, cuando Hezbollah secuestró a 2 o 3 soldados israelíes que supuestamente estaban en territorio libanés. Ese es uno de esos casos, porque en realidad esos soldados estaban allí para realizar el mantenimiento de la valla que marca la frontera israelí. That marks the Israeli border. But this fence is technically Pero esta valla está técnicamente en territorio libanés, y por lo tanto Hezbollah arrestó a esos soldados. Pero para Israel, esos soldados estaban en realidad en territorio israelí. Por eso, en 2006, comenzaron a bombardear a Hezbollah y al sur del Líbano, causando miles de víctimas y miles de millones en destrucción. El verdadero problema con Israel es que define lo que le pertenece, y si los demás no cumplen, los bombardea. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2006. Hezbollah tenía toda la razón al capturar a esos soldados. No estaban en una frontera internacional acordada. Se trataba de un territorio definido unilateralmente por Israel, y obviamente Israel nunca consultó a nadie antes de hacer cosas como esta. and Israel obviously never consulted anyone to do things like this. Today you have Israel Hoy, claims Israel afirma que parte del sur del Líbano le pertenece, y eso también incluye las zonas meridionales de Siria y Jordania. El problema es que, cuando se observan declaraciones como las que hemos visto, si Israel se comportara como un país normal, podríamos decir, vale, ¿por qué no? Pero el problema es que Israel no se comporta como un país normal y honesto. Roba territorio, avanza, ya sabes, pie a pie, metro cuadrado a metro cuadrado. Toman tierra y luego dicen, bueno, eso nos pertenece, punto.
colocan allí a unos cuantos colonos, y entonces es exactamente el mismo proceso que se da en Cisjordania o que se daba en Gaza. Jerusalén Este también es un ejemplo de ello. Gaza, East Jerusalem is also a case in point. And they changed the laws because they have Y cambian las leyes porque tienen, digamos, supremacía en términos de poder militar. Así que cambian las leyes y crean otras nuevas que impiden a los propietarios originales del territorio recuperarlo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Jerusalén Este, por ejemplo. Ese es el problema con Israel. Es un país que no cumple con el derecho internacional. Y recuerda lo que dijo Bezalel Smotrich hace unos meses. Dijo que el derecho internacional no es para Israel, es para el resto del mundo, pero no para el pueblo elegido. Así que estamos exactamente en esa situación. So we are exactly in that configuration. And that's the real problem of such assertions. Y ese es el verdadero problema con tales afirmaciones. Acogería con agrado la idea de que tengamos fronteras y respetemos esas fronteras. Creo que eso es lo normal. Es la forma normal en que los países deben relacionarse entre sí. Se definen reglas claras y cada parte las cumple. Esa es la base del derecho internacional. Pero cuando hay una parte que decide situarse por encima del derecho internacional y comportarse como un gángster, porque realmente no hay otra forma de decirlo, ¿cómo se puede tratar con eso? Ese es el verdadero problema. Y de hecho, ese ha sido el problema de Israel desde el mismo día en que llegó a existir. Ese es el problema. That's the problem. I mentioned many times, I think, on your channel, the whole issue of the He mencionado muchas veces, creo que en tu canal, todo el tema de la resolución 181, que abrió la oportunidad de crear un Estado de Israel. Pero en realidad, los israelíes no lo tomaron como una oportunidad. Usaron la fuerza para tomar territorio que normalmente debería haberse dividido mediante un proceso democrático, a través de referendos y cosas por el estilo, tal como se establece en la resolución de la ONU. Ese es el problema. Y como resultado, creo que los estados árabes. El problema es que los estados árabes no son, ya sabes, lo bastante valientes como para decir que no. No son como los venezolanos, ¿sabes? No son como los cubanos que tienen el orgullo de decir, no, esto no es así. El derecho internacional es este, y actuamos conforme a él. Pero los árabes, para ser sinceros, tenemos que ser muy sinceros con esto, con la excepción de los yemeníes, que han demostrado ser un pueblo valiente, aunque podamos discutir la forma en que lo hacen. Lo que no podemos negar de los yemeníes es que son personas valientes y con coraje. Los demás países, por desgracia, tienden a olvidar quiénes son. Prefieren no estar en desacuerdo con Estados Unidos, sino más bien ser, ¿cómo decirlo?, comprados por los estadounidenses, corrompidos por los estadounidenses o algo por el estilo. No estoy seguro de que al final salgan ganando, porque no creo que los estadounidenses tengan mucho respeto por quienes aceptan todo sin obtener nada a cambio. ¿Lo ves? Lo mejor que pueden hacer, esos árabes, lo mejor que pueden hacer, es lo que está ocurriendo en Sudán. Los Emiratos Árabes Unidos solo están apoyando el genocidio o algún tipo de genocidio en Sudán. Bueno, no voy a hablar de en situaciones en Sudán, porque para ser sentencia vi allí durante 3 años. La razón por la que menciono eso, coronel, es porque, ya sabe, no hacen nada en Gaza. Pero cuando se trata de Sudán, verá, están apoyando a un partido contra el otro. Lo sé, pero también lo han hecho en Libia y en todos esos lugares. De nuevo, la lógica a veces es muy difícil de entender, a menos que estés profundamente dentro de un país. Por eso no hago ninguna declaración sobre Sudán. Cuando estuve allí hace 20 años, conocí a todos y cada uno de los grupos armados y, por supuesto, también al gobierno. Tuve la oportunidad de abrir un diálogo con todos ellos e intenté incluirlos en una discusión multipartidista. Tuve contacto personal con los líderes de uno de esos grupos armados. Los conocía muy bien. We respect
Nos respetábamos mutuamente, y yo podía entenderlo, porque detrás de los grupos armados también hay cuestiones tribales. Lo que vemos en el norte de África, o más bien, en África y Oriente Medio, no se puede comprender realmente con la lógica que tenemos en Europa, porque también existen cuestiones tribales que influyen en la política local. Y a menos que se conozca la situación de forma íntima, es muy difícil hacer una evaluación objetiva. Esa es básicamente una de las razones por las que tendemos a fracasar en este entorno. Se puede extender eso a Afganistán y a toda la región, donde la tradición es muy fuerte. Ya sabes, la idea del Estado, tal como la entendemos en Occidente, es un concepto muy occidental, si lo piensas bien. Creo que el único Estado que realmente tiene conciencia como Estado es, de hecho, Irán. Pero todos los demás solían ser un solo territorio, especialmente bajo el dominio otomano. Ya sabes, no había fronteras, solo regiones sin límites definidos durante siglos. Y la gente tendía a depositar su confianza y también su lealtad en la tribu más que en la religión o en las fronteras físicas, como ocurre en Europa, por ejemplo. Eso cambia por completo la forma en que entendemos los conflictos, y hay muy pocas personas que realmente pueden comprenderlo. En Francia, creo que solo conozco a una persona que tenga ese conocimiento profundo para entender, por ejemplo, el norte de África. Porque, a menos que hayas estado directamente implicado en eso, a menos que hayas tenido contacto con esas personas, y puedes llamarlos rebeldes, grupos armados o como quieras, a menos que hayas hablado directamente con ellos, es muy difícil hacer una evaluación. De hecho, cuando intenté hacer evaluaciones de inteligencia con mi equipo, tenía un equipo bastante grande. Yo era el jefe del primer centro integrado de inteligencia de la ONU en Sudán. Era una estructura civil-militar. Y tratamos de hacer una evaluación integral o inclusiva de la situación, según cómo se traduzca eso. Y cuando tenía, por ejemplo, que negociar la liberación de rehenes o resolver un conflicto entre tribus, siempre elaboraba dos estructuras, porque teníamos un conocimiento profundo de la situación. Se trabaja con estructuras, quién es el jefe, quién es el subordinado y todo eso. Siempre hay una formal, el jefe, el líder, los subjefes, los sublíderes y así sucesivamente. Y luego están las conexiones tribales y familiares, que pueden no coincidir exactamente con la estructura formal del grupo armado. Para cada grupo, teníamos tanto un organigrama formal como uno informal, o consuetudinario o tradicional, de la tribu o del conjunto de tribus, o de los grupos armados. Perdón. Y cuando tuve que debatir, tuve que trabajar en ambos frentes. Tienes el formal, porque hay un jefe, pero probablemente también hay otro capitán en algún lugar y cosas así, porque sabes que el padre de ese capitán es en realidad dentro de la tribu, el jefe del grupo armado, algo por el estilo. Y eso significa que, a menos que tengas esas claves para entender el conflicto, es muy difícil hacer una evaluación real de la situación. Pero una vez que las tienes, y eso es exactamente lo que hice, requiere días de trabajo, un estudio minucioso y conversiones con todo el mundo. Pero una vez que tienes eso, puedes realmente resolver el problema. Y eso fue lo que intentamos hacer. Cuando estuve allí, hace unos 20 años, el gobierno supuestamente intentaba eliminar parte del tráfico. Pero no era exactamente así. Las evaluaciones que veíamos en los medios aquí eran totalmente falsas. Había que volver a las bases y abordar el problema desde allí. Conseguimos mantener buenas conversaciones y llevar tanto a los rebeldes como al gobierno a la misma mesa de negociación. Y llegaron a acuerdos. De verdad que lo hicieron. Porque basas la discusión no en tus sentimientos, sino en los problemas reales que enfrenta la tribu o el grupo armado, y en la percepción del gobierno y cosas por el estilo. Como resultado,
Si haces este trabajo, es muy tedioso y muy complejo. Requiere mucha presencia sobre el terreno. Tienes que ir y hablar con esa gente. Y a veces es extremadamente complicado, porque puedes encontrarte solo en medio del desierto, dejado allí por un helicóptero, rodeado de rebeldes. Y ahí estás. Quiero decir, yo solía tener conmigo a un buen tipo, un antiguo soldado de las Fuerzas Especiales neerlandesas. Special force guy that was with me, and Y conseguimos llegar a lugares muy remotos, donde básicamente no tienes ningún tipo de apoyo posible de nadie. Tu único apoyo es, de hecho, la manera en que tratas con esas personas. Esa es la única forma. Pero lo logramos, y nos ganamos el respeto de esos rebeldes. Ellos sabían que estábamos en contacto con el gobierno, y el gobierno sabía que yo estaba en contacto con esos grupos armados. La información nunca se compartió con ninguna de las dos partes, porque los respetábamos. Es casi la misma norma que tiene la Cruz Roja Internacional. Cuando visitan una tribu o un grupo armado, mantienen la información para sí mismos, no la comparten. Así es como se genera la confianza. That's a way to create trust. But with that, Pero con eso, ellos vinieron, y esa también era mi política. Al mantener la información para nosotros, y como miembro de las Naciones Unidas, no era algo personal, sino en nombre de la ONU, conseguimos ganarnos la confianza de esos rebeldes, e incluso del gobierno. Y al tener la confianza de ambas partes, era más fácil sentarlas en la misma mesa y ayudarles a hablar entre sí. Ese era el propósito. Pero ese es un trabajo que hay que hacer. Por supuesto, a veces ni siquiera sabes si vas a volver. Pero, para ser sincero, nunca me sentí realmente amenazado por esos grupos armados. Al contrario, entendían que éramos una especie de vía de salida para ellos, ¿sabes? Y por esa razón teníamos muchos contactos muy buenos con todos esos grupos armados. Cuando estuve allí, no hubo ningún enfrentamiento armado importante. De hecho, podría decir que ninguno, entre el gobierno y los rebeldes, porque estábamos allí como una especie de mediadores o algo parecido. Eso significa que pude hacerlo en ese momento porque estaba sobre el terreno, hablando con esa gente y conociendo todos los detalles necesarios para comprender la situación. Desde entonces, otros conflictos han cobrado protagonismo, Ucrania y todo eso. Y en Afganistán también he estado allí. Por supuesto, no se puede hacer el mismo trabajo cuando no se está sobre el terreno. Por esa razón, hoy soy muy prudente al hablar de la situación, porque si se quiere hacer una evaluación adecuada, inteligente y eficaz, hay que saber mucho más de lo que se obtiene de los medios de comunicación. Carl, cambiando de tema al conflicto en Ucrania, Bloomberg informó que el Reino Unido ha suministrado a Ucrania un nuevo lote de misiles Storm Shadow. Y en Estados Unidos, hemos sabido que el Pentágono ha dicho que permitiría al presidente enviar misiles Tomahawk a Ucrania, afirmando que eso no afectaría negativamente las reservas estadounidenses. Parece que si Donald Trump decide enviarlos, están listos para hacerlo. Observando a Europa hoy, y también a Estados Unidos, ¿qué pasa por la mente de quienes siguen defendiendo la continuación del conflicto? Porque, en mi opinión, fíjate en lo que dijo Donald Trump recientemente. Él afirmó que Rusia podría haber puesto fin al conflicto. Podrían haber, ya sabes, conquistado toda Ucrania en 2 semanas y puesto fin al conflicto. Pero no es el caso. Y no sé de dónde viene esa idea, porque si miras la experiencia que tuvo Estados Unidos en Afganistán e Irak, nada de eso lo sugiere. Entonces, ¿qué está pasando? Mientras Estados Unidos, junto con los europeos, siga proporcionando armas a Ucrania, drones y todo eso, pueden atacar a Rusia, pueden hacer muchas cosas. Y parece que al fin y al cabo, es Occidente. La responsabilidad recae en Occidente y en la forma en que se comportan en Ucrania para poner fin al conflicto. No importa lo que quiera Rusia, porque Rusia, como sabemos, quiere negociar. Quieren poner fin al conflicto. No quieren un Estado fallido en su frontera. Pero esa realidad, de algún modo, no se comprende en Occidente. ¿Cuál es tu opinión?
somehow understood in the West. Your take? Well, there are many questions in what you just said. Bueno, hay muchas preguntas en lo que acabas de decir. De hecho, en cuanto a los Tomahawk, según tengo entendido, por lo que he visto hoy, pero claro, con los estadounidenses, todo cambia de la noche a la mañana. Lo que acabo de leer es que Donald Trump dijo que no enviaría Tomahawks a los ucranianos porque son lo bastante fuertes como para resolver el problema por sí mismos, sea lo que sea que eso signifique. La cuestión es que lo que dijo el Pentágono, que tienen suficientes Tomahawks almacenados como para entregárselos a Ucrania, fue, en cierto modo, una manera de dejar a Donald Trump en evidencia. Para ser sincero, no estoy seguro de que fuera un gesto muy leal, sobre todo tan abiertamente. Pero por otro lado, aparentemente Trump no ha colaborado con el Pentágono y dijo, bueno, de acuerdo, tenemos suficiente, pero los ucranianos tienen suficiente capacidad para hacerlo por sí mismos. Esa es también la explicación de por qué, hace unas semanas, dijo lo mismo, por cierto, que Rusia es un tigre de papel. Y en ese contexto, Ucrania puede actuar por su cuenta. De hecho, es una forma de decir que los europeos y Ucrania son lo bastante maduros y no nos necesitan en ese sentido. Los estadounidenses definitivamente no quieren, bueno, creo que para todos está claro que, tarde o temprano, Ucrania colapsará de alguna manera, militarmente y probablemente incluso políticamente. Por lo tanto, es mejor que no formes parte de eso. Y creo que eso es algo que Donald Trump probablemente entendió de manera instintiva. Por eso prefiere no gastar dinero ni equipo en un conflicto que está perdido de todos modos. Ahora bien, cuando observamos el comportamiento de los europeos, y ese es realmente el problema con los europeos, de hecho, si analizas todo el conflicto desde el principio, diría que desde 2014, se puede ver que entre 2014 y 2022, Rusia hizo todo lo posible por alcanzar una solución política, por lograr que se aplicara el acuerdo de Minsk. ¿Quién se resistió a eso? Los europeos. Y digo los europeos. Por supuesto, Estados Unidos estaba muy contento de desestabilizar Ucrania, con la Revolución Naranja y con Victoria Nuland, John McCain y toda esa gente. De acuerdo, todo eso es un hecho. Pero cuando más tarde se trató del aspecto, digamos, militar o de la dimensión militar del conflicto, los europeos tomaron el relevo. Y cuando estuve allí en 2014, no había tantos estadounidenses en Ucrania. Había sobre todo alemanes, canadienses y británicos. Soldados, quiero decir, asesores y cosas por el estilo. Así que vemos que en esos 8 años, los europeos fueron fundamentales para avivar el conflicto. Y todos los esfuerzos de Rusia, de hecho, fueron rechazados por los propios europeos. Quiero decir, recordemos lo que François Hollande, Emmanuel Macron, Angela Merkel y otros dijeron sobre la aplicación de los acuerdos de Minsk. Hicieron todo lo posible por evitar ponerlos en práctica. Desde 2022 hasta comienzos de este año, podríamos decir, oh no, eso está mal, no es exactamente cierto. Pero yo diría que en 2022, digámoslo así, Ucrania realmente hizo todo lo posible por alcanzar una solución política. Lo intentaron varias veces, en febrero de 2022, marzo de 2022 y agosto de 2022. Y cada vez, esos esfuerzos fueron bloqueados ni siquiera por los estadounidenses. De hecho, a finales de 2022, a comienzos de noviembre, la administración Biden y el Pentágono aconsejaron a Zelensky que Perdona por interrumpirte. Sé que estás llegando a los puntos importantes, pero cuando hablas de europeos, ¿a quién te refieres? ¿Al Reino Unido? ¿O de qué país proceden básicamente estas personas? Es una buena pregunta. Quiero decir, de nuevo siempre son los mismos cómplices, el Reino Unido, Alemania y Francia. El Reino Unido tiene sin duda un papel importante en eso, pero no son los únicos.
Quiero decir, cuando hablamos del acuerdo de Minsk, por ejemplo, hablamos especialmente de Francia y Alemania. Verás, cuando hablamos del acuerdo de marzo de 2022, por supuesto mencionamos a Boris Johnson. Él fue quien llamó a Zelensky y luego fue a Kiev para decirle que se detuviera. Pero detrás de eso también estaban Francia y Alemania, que pidieron a los rusos que retiraran sus tropas de Kiev como muestra de buena voluntad. Así que los tres son cómplices. Sin duda, los británicos son los más agresivos y probablemente tienen la mayor presencia en términos de operaciones encubiertas, operaciones clandestinas, operaciones especiales y cosas por el estilo. Sobre el terreno, los británicos son probablemente los más presentes, eso es seguro, pero políticamente se podría decir que los tres están implicados. La influencia de los europeos es evidente. Recuerda que en septiembre de 2022 fue Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien dijo que no habría apaciguamiento ni negociación con los rusos. Eso fue exactamente lo que llevó a Zelensky a emitir su decreto en octubre de 2022, estableciendo por ley que no habría negociaciones. Antes de eso, los ucranianos habían intentado llegar a acuerdos. Así que eso significa que Rusia lo intentó antes de la guerra, y justo después de la guerra lo intentó Ucrania. Luego hubo una especie de pausa en el proceso político, que más tarde se reanudó de alguna manera con la administración Trump. ¿Y quién se interpuso en el camino de los estadounidenses? Los europeos. Una vez más, son ellos los que no quieren ninguna negociación. Sí. ¿No crees que todo el caso de Ucrania y la forma en que Ucrania decidió ir a la guerra con Rusia está relacionado con Zelensky? Sin Zelensky, o alguien como él en el poder, eso podría haberse evitado por parte de los ucranianos. ¿Es así, en tu opinión? Porque, viendo la historia de Zelensky, surgió de la nada. No tenía experiencia antes de llegar al poder. En mi opinión, fue totalmente seleccionado por los servicios de inteligencia, probablemente del Reino Unido, y decidieron que él sería el próximo presidente. Alguien que haría todo lo que le pidieran en Ucrania. Bueno, probablemente tengas razón. Quiero decir, no tengo ninguna indicación ni prueba de ello, pero probablemente hay algo así detrás. El hecho es que Zelensky fue elegido con un programa basado en negociar con Rusia. Eso era todo. Si miras lo que algunos grupos, hablo por ejemplo del Ukraine Crisis Group, que es una ONG con sede en Ucrania y financiada por la OTAN, Estados Unidos, el Reino Unido y otros, todos estos tipos, lo que esta ONG escribió en mayo de 2019, apenas unas semanas después de que Zelensky fuera elegido, fue que le establecieron algunas líneas rojas. Lo escribieron, tienes líneas rojas, y la línea roja era que la normalización con Rusia estaba fuera de los límites. Cualquier negociación sobre el idioma o el estatus de los rusos y cosas por el estilo, todo eso era una línea roja para Zelensky. Y recuerda que Dmytro Yarosh, el jefe del ala militar o armada del Pravy Sector, eso apareció en la prensa ucraniana. Es decir, no hace falta ir a Rusia para verlo. Estaba en la prensa ucraniana. Dijeron que si Zelensky aplicaba su programa, no solo perdería su cargo, sino también la vida. Y eso se publicó en los medios, completamente abiertamente. Así que, de nuevo, probablemente tengas razón en lo que dijiste, que Zelensky era de hecho una especie de marioneta que había sido seleccionada para ser elegida como presidente. Eso probablemente sea cierto. Pero más allá de eso, creo que la aspiración del pueblo ucraniano era vivir en paz con Rusia. Eso era lo que querían. Y hubo algunas fuerzas que quisieron impedirlo. Con toda la buena voluntad de Zelensky, creo que la amenaza contra él fue tan fuerte que, de hecho, tuvo que abandonar su proyecto. Y de nuevo, si se leen esas líneas rojas que se definieron como tales, no estoy inventando la expresión, era el término que ellos usaban, se puede ver que la presión sobre Zelensky fue enorme, así que probablemente no era el mejor hombre para el puesto, estoy de acuerdo. Pero aún así,
Independientemente de cuáles fueran sus propias capacidades y aptitudes, se le impidió claramente hacer lo que quería hacer. Y ese es exactamente el problema que tenemos. And that is exactly the problem that we have. I mean, there are other forces that Quiero decir, hay otras fuerzas además de las que solemos mostrar en nuestros medios que deciden el destino de Ucrania. Y de nuevo, el problema de Ucrania y la razón por la que Occidente, especialmente los europeos, están tan empeñados en impedir cualquier tipo de acuerdo con Rusia, es evidente. Hoy vemos que impedir tal acuerdo tiene un coste para los ucranianos. Ellos pagan el precio, no los europeos. Y recordemos que cuando hubo debates, incluso si algunos países querían enviar tropas a Ucrania, nadie dijo que sí, excepto los británicos y Emmanuel Macron, que estaban dispuestos a entrar en guerra con Rusia. Pero aparte de eso, ningún europeo quiere morir por Ucrania. Es decir, enviamos a Ucrania para debilitar a Rusia. Enviamos el dinero. En cuanto al dinero, no hay problema. Armas, mientras no afecte a nuestras propias capacidades militares, lo hacemos. Y precisamente por eso ya hemos enviado lo que podíamos enviar, equipo de segunda categoría. Es decir, el equipo que teníamos almacenado, básicamente se lo enviamos a Ucrania. Ahora los almacenes están vacíos y por tanto no nos queda nada, pero no daremos nuestro propio equipo, aunque Ucrania nos esté defendiendo de Rusia. Ya sabes, no llevamos el razonamiento tan lejos. Es decir, estamos dispuestos a pagar a los ucranianos, pero no realmente a ayudarlos. Y si intentan negociar, impediremos que lleguen a un acuerdo. Así que la idea en realidad es que queremos debilitar a Rusia. Queremos que Rusia quede atrapada en este conflicto, igual que Estados Unidos lo estuvo durante 20 años en Afganistán, con la idea de que tarde o temprano esta guerra debilitará a Rusia, porque el esfuerzo que Rusia ha realizado en los últimos 3 años probablemente no pueda mantenerse durante décadas. Pero eso es exactamente lo que los europeos están intentando hacer. La cuestión no es defender a Ucrania, la cuestión es debilitar a Rusia. Ese es el objetivo. Y la razón de ello probablemente sea otra, porque si observamos la economía, si observamos la política, la geopolítica, no vemos ninguna justificación desde el lado europeo. Europa no se ha beneficiado de esto. Los únicos que de alguna manera se han beneficiado indirectamente son los verdes, los ecologistas, porque pueden reducir las emisiones. Y ya sabes, los alemanes, por ejemplo, que son muy conscientes del medio ambiente. Estaban contentos de no recibir ya combustible de Rusia, porque así podían aplicar políticas medioambientales más ecológicas y todo eso. Así que hay muchas cosas que están ocurriendo entre bastidores, de algún modo. Y hay algo más, y probablemente no sea una coincidencia. La alta representante de Asuntos Exteriores o de la Acción Exterior de Europa es Kaja Kallas, procedente de Estonia. Y os recuerdo esta expresión que se utilizó, no es nueva, pero que Ewan Rackman volvió a emplear en el Financial Times, diciendo que la política exterior de la UE está ahora estonizada. Podría decirse que hay una estonización de la política exterior de la UE, lo que significa que ha entrado en ella una especie de emocionalidad. Estonidad. Estonizado. Sí, no, perdón. No sé exactamente cómo se pronuncia, por cierto, pero se entiende la idea. Es solo una forma de explicar que hay algo que va más allá del pensamiento racional cuando se trata de Rusia. Y eso es muy cierto con todo lo que estamos oyendo hoy. Quiero decir, tenemos a Zelensky diciendo que Rusia está fracasando en Pokrovsk y todo eso, que no están gestionando la situación. Pero por otro lado, el jefe del Estado Mayor francés dice que dentro de 2 o 3 años seremos invadidos por Rusia. Así que es totalmente contradictorio. No tiene ningún sentido. Tenemos todos estos drones y todo eso. Y de nuevo, ya sabes, de repente hablan de estos drones. Y solo unos días después,
nadie vuelve a hablar de ellos. These drones, and just a few days later, nobody talks about them, and then we'll talk about the cables in the. Y luego hablamos de los cables en el mar Báltico que fueron cortados y cosas así. Pasa solo un par de semanas y después nadie vuelve a hablar del tema. Así que sabemos que todo lo que decimos es básicamente una tontería. Lo sabemos, pero aún así lo decimos. Y lo que es más importante, tendemos a formular políticas basadas en ello. Sabemos que está mal. Sabemos que no podemos, quiero decir, todos esos drones que tuvimos en octubre, esa especie de epidemia de drones por todas partes. Ni una sola vez alguien ha podido decir, estos son rusos. Pero sabemos que no son rusos. Y cada vez que pudimos identificar quién tenía esos drones, eran cualquier cosa menos rusos. Así que, por supuesto, tienes a todos esos conspiracionistas que dicen, bueno, esto es Rusia, pagando a croatas o a noruegos o a suecos para hacer eso. Esto es simplemente, ya sabes, vivimos en una fantasía. Pero el problema es que en torno a esta fantasía elaboramos políticas, ¿verdad? Hemos decidido que necesitamos mejorar nuestras capacidades de defensa contra Rusia, por ejemplo. ¿Por qué exactamente? Nadie lo sabe, pero lo hacemos. Quiero decir, Francia obviamente tiene un problema presupuestario. De hecho, no tiene presupuesto porque aún no ha sido aprobado por el Parlamento. Pero Emmanuel Macron ya ha decidido que el año que viene duplicarán el gasto en defensa. Así que, como ves, es completamente irracional. Está desconectado de cualquier tipo de realidad. Y eso es, sin duda, lo que se podría definir como una especie de orientalización de la política. Es algo basado prácticamente en nada. This is something which is based on virtually nothing. But the policies are real. They have consequences. Pero las políticas son reales, tienen consecuencias, afectan a la industria, a las personas, a los impuestos, a la competitividad de nuestros productos y así sucesivamente. Y sabemos que todos estos impactos son negativos para la economía. Así que estamos en una especie de bucle emocional respecto a Rusia y apenas vemos a nadie con el valor de salir de él. Quiero decir, sí, está Fico en Eslovaquia, está Orbán en Hungría. Estos son los que vemos. Tienen sentido de la realidad, sentido de las prioridades, sentido de para qué fueron elegidos. Porque de hecho, ninguno de nuestros líderes fue elegido para hacer la guerra con Rusia. Fueron elegidos para resolver los problemas internos. Pero eso no es lo que están haciendo. But they have elected Zelensky. Pero han elegido a Zelensky. Koval, ¿crees que con Zelensky en el poder, bueno, en mi opinión, que Zelensky sea apartado del poder en Ucrania y sustituido por un gobierno que pudiera trabajar con europeos y rusos al mismo tiempo, sería una especie de condición previa para cualquier solución en Ucrania? ¿Tú lo ves así? ¿Crees que eso podría ayudar o no? Do you think that way? Do you think that could help or not? Well, it's a possible scenario. Bueno, es un escenario posible. No tengo una bola de cristal, así que es muy difícil evaluar eso. Pero como ves, es exactamente lo mismo. Quizá no tan esquemático como lo que expliqué sobre los conflictos en el norte de África, pero aún así, tenemos que entender la lógica de las personas. Por ejemplo, si hablamos de Ucrania, el Instituto Internacional de Estadística de Kiev realizó una encuesta en junio de este año sobre la aceptación de perder territorios en esta guerra. Y aquellos que están más dispuestos a perder territorio, es decir, los ucranianos que estarían más preparados para aceptar perder territorio, como era de esperar, se les encuentra en el sur del país, en la zona de Odessa y Mykolaiv. Son regiones que solían pertenecer a la histórica Novorossiya y por lo tanto aceptarían bastante bien estar bajo dominio ruso. Así que la aceptación allí es muy fuerte. Pero otra zona donde la aceptación es muy fuerte, sorprendentemente, es el oeste de Ucrania, la zona ultranacionalista. ¿Por qué? Porque esta zona es ultranacionalista, muy cercana a ideologías que existían hace 80 años. Pero en su mentalidad, el pueblo ucraniano debe ser puro. Y en la configuración actual, la única parte pura de Ucrania es la parte occidental.
are El resto no está a su nivel, digamos. No son el pueblo elegido, pero casi. Y el resto de Ucrania son eslavos, así que entran en otras categorías. Eso significa que estos ultranacionalistas podrían vivir en su propia parte del oeste de Ucrania, sin todas las poblaciones que no les gustan. Preferirían estar entre ellos mismos, los verdaderos ucranianos, y los demás no serían realmente ucranianos. Así que esto es muy bastante inesperado cuando se observan estas estadísticas. Muestra que las dinámicas en Ucrania podrían ser exactamente lo que intuitivamente pensáis. would intuitively think, because again, when you assess a conflict, Porque de nuevo, cuando analizas un conflicto, y esa es mi experiencia personal, ese era más o menos mi trabajo cuando trabajé anteriormente en la ONU y en otros lugares, intentas comprender los conflictos para resolverlos, no solo para explicarlos en YouTube. Hay que ir más a fondo. Ese es un ejemplo en Ucrania, donde al profundizar un poco más en la realidad, puedes encontrar otra realidad que puede abrir una puerta. Porque digamos que ampliamos lo que acabo de decir. Si el oeste de Ucrania afirma ser la verdadera Ucrania, o la pura Ucrania, o como quieras llamarla, y aceptara ceder el resto del territorio a los rusos, porque los rusos son subhumanos o lo que sea, entonces podrías encontrar algún tipo de posibilidad, un terreno común para resolver el problema. Verás, lo que estoy diciendo es extremadamente esquemático. Hay mucha especulación en ello. De nuevo, las estadísticas están ahí, expresan o muestran una realidad. Y esa realidad es la realidad de una encuesta, no necesariamente la realidad de lo que la gente quiere políticamente al final del día. the reality of what people want politically at the end of the day. And I'm not saying that this poll reflects what may happen. Y no estoy diciendo que esta encuesta refleje lo que pueda ocurrir en Ucrania, pero ofrece alguna pista sobre el posible camino que podríamos ver en el futuro. Eso también significa que dentro de la Ucrania actual, si observamos lo que acabo de decir, la parte occidental de Ucrania, por cierto, es la que solía pertenecer al Imperio Austrohúngaro. Así que están más conectados con la parte germánica de la historia europea. Mientras tanto, el resto de Ucrania, que incluye las zonas que Rusia ocupa hoy y la parte central con Kiev y demás, es un país eslavo. Estas poblaciones, tanto las que están bajo la bandera rusa como las que están bajo la bandera ucraniana, proceden del mundo eslavo. Son ortodoxos, mientras que los ucranianos occidentales son católicos. The Western Ukrainians are Catholics. This is the only Catholic part of Ukraine, by the way. So you see Esta es la única parte católica de Ucrania, por cierto. Así que se ve una división muy clara entre el oeste de Ucrania y el resto del país. Si miras el mapa, podrías dividirlo en tres partes. La parte occidental, católica, procedente de la historia germánica, si podemos simplificarlo así. Probablemente la gente me dirá que eso es una simplificación excesiva, y estoy de acuerdo, pero es solo a efectos de explicación. Luego está la parte central, que es eslava y ortodoxa, pero bajo la bandera ucraniana, y la parte oriental, que también es eslava y ortodoxa, pero bajo la bandera rusa. Así que tienes esas tres partes. Russian flag. So you have those three parts. So now the dynamics between these, especially Así que ahora, las dinámicas entre estas regiones, especialmente en la parte ucraniana, es decir, entre las zonas occidental y central de Ucrania, son algo que tenemos muy pocas pistas para evaluar, porque nadie habla de ello. En Occidente, en los medios, tendemos a considerar a Ucrania como un país monolítico. No es así. Y lo que está bajo la autoridad de Zelensky en realidad está muy dividido. Eso también es algo que he mencionado en mi libro, Guerras encubiertas en Ucrania, ese que tengo aquí. Esta situación que tenemos en Ucrania, donde personas bajo la autoridad de Zelensky están luchando contra el gobierno en Kiev, y también los rusos étnicos, en esta parte de Ucrania, están luchando contra el gobierno en Kiev. this part of Ukraine fighting against the government of Kiev. I mean, supporting essentially the Russian operation. Quiero decir, apoyando, esencialmente, la operación rusa de alguna manera. Pero dentro de esta parte de Ucrania, esta parte bajo el gobierno de Kiev, hay ucranianos que también luchan contra Kiev. Así que la situación es mucho más compleja de lo que los medios nos presentan.
Y por esa razón, el grado de división que existe dentro de Ucrania, dentro de la Ucrania ucraniana, por así decirlo, no está muy claro. Existe. Lo vemos porque hay movimientos de resistencia, es decir, movimientos de resistencia ucranianos bajo la autoridad de Kiev que luchan contra el ejército ucraniano, incluso en la parte occidental del país, en las zonas de Rivne, Leópolis, Ivano-Frankivsk y así sucesivamente. Lvov, Ivano-Frankovsk, and so on and so on. You have these resistance movement active. Tienes estos movimientos de resistencia activos. Así que esta es la situación en Kiev. Quiero decir, la parte de Kiev de Ucrania es mucho más compleja de lo que solemos decir. Lo que podemos ver hoy son bombardeos y actividades de sabotaje contra transportes de municiones, contra transportes de armas. Es decir, probablemente la mayoría de los ataques llevados a cabo por los rusos con drones y todo eso tienen como base información de inteligencia proporcionada por la resistencia en Ucrania. Así que son ucranianos quienes proporcionan inteligencia a los rusos. Sabemos que esto ocurre, pero ¿cómo se traduce en términos de poder político, en términos de la voluntad de cambiar el liderazgo en Kiev? Ese es el factor desconocido. Pero existe. This is the unknown factor, but it does exist. Thank you so Muchas gracias, Cal, por pendientes. Un gran placer, como siempre. as always. That was my pleasure. Thank you very much for inviting me. Thank you. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.